¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Carlos Valderas y continuamos con el ciclo de difusión de los documentos generados por el Papa Francisco durante su pontificado. En esta ocasión presentamos a ustedes una síntesis de Fratelli Tutti con el ánimo de que comprendamos mejor el pensamiento y la importancia de la difusión de este en el caso de su santidad el Papa Francisco. La encíclica está dividida en 8 capítulos. El primero de ellos, titulado Las sombras de un mundo cerrado. El Papa hace un recuento de amenazas que la humanidad enfrenta, tales como la pérdida de conciencia histórica, la desconfianza disfrazada de la pérdida de algunos valores, la polarización política, la imposición de un modelo cultural único, la cultura del descarte, que afecta principalmente a los no nacidos y a los ancianos, la inequidad que favorece el crecimiento de la pobreza, las diversas formas de injusticia, la esclavitud moderna, guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, la globalización sin rumbo, la pandemia, la desinformación y la amenaza a los migrantes. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, el Papa asegura que con esta encíclica busca dejar un mensaje de esperanza. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Y a partir de esta primera primer capítulo, vemos ya el tono esperanzador, pero también exhortativo del Papa Francisco a los creyentes y a la humanidad entera. Capítulo segundo, un extraño en el camino. El Santo Padre cita el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en el que el evangelista narra la parábola del buen samaritano, un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. El Papa explica cómo ya desde el Antiguo Testamento hay un llamado de amar al extranjero. En el Nuevo Testamento resuena con fuerza el amor fraterno con citas como toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, como nos recuerda San Juan en su primera carta en capítulo 4, versículo 20. Francisco lamenta cómo la humanidad ha crecido en distintos aspectos, pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Para ello, agrega el Santo Padre, es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. El capítulo tercero, titulado Pensar y gestar un mundo abierto, dice lo siguiente: el Papa afirma que un ser humano solo se desarrolla plenamente en la entrega sincera a los demás, pero no solo con la propia familia o los amigos, pues grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. El Papa Francisco nos recuerda que todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social, en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina, esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. En Fratelli Tutti, Francisco reivindica el valor de la solidaridad y la importancia de reconocer la dignidad humana sin importar si nacieron ricos o pobres o en uno y otro país. Si se acepta el gran principio de los derechos
que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana. Es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Ya en el capítulo cuarto, un corazón abierto al mundo entero, el Papa se centrará en el problema migratorio. Es verdad, asegura, que lo ideal es que todas las personas encuentren en sus países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse íntegramente como persona. El Papa recuerda que los esfuerzos ante los migrantes se resumen en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. El Papa Francisco hace un llamado al intercambio entre países, pues la ayuda mutua en realidad termina beneficiando a todos. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Toda cultura sana, puntualiza el Papa, es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. La reflexión sobre la mejor política se enlista en el capítulo quinto de esta encíclica, donde el Papa denuncia que la forma actual de hacer política suele no incorporar a los débiles y no respetar la diversidad cultural. Asegura que la buena política está basada en el amor, la caridad, la solidaridad y la subsidiariedad. Es una visión que supera toda visión individualista, nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar el bienestar de todas las personas. En el capítulo sexto, titulado Diálogo y Amistad Social, el Papa habla con claridad invitando al diálogo. El diálogo es el primer paso para acercarnos, expresarnos, conocernos, tratar de comprendernos y buscar puntos de contacto. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. No obstante, el pontífice advierte de los riesgos del relativismo, que disfrazado de tolerancia termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según la conveniencia del momento. El Papa Francisco propone cambiar la falsa tolerancia por un realismo dialogante, donde podemos ser fieles a nuestros principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Esto será posible si practicamos la amabilidad, pues esta facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Capítulo séptimo, Caminos de Reencuentro. El Papa Francisco recuerda que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común, más fuerte que la venganza. Y para este proceso es indispensable la transparencia y la preservación de la memoria histórica, pues la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Si bien el perdón es indispensable para la búsqueda activa de la reconciliación, el Papa recuerda que perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás. El perdón reclama la necesidad de que se exija justicia. La clave, asegura el Papa, está en
no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. El Papa también habla de la guerra, a la que califica como una amenaza constante, lejos de ser un fantasma del pasado. Asegura que no es posible sostener el concepto de guerra justa y hace un llamado a la eliminación total de las armas nucleares y propone usar ese dinero para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Sobre la pena de muerte, el Santo Padre afirma el rechazo histórico y total de la Iglesia a esta práctica. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo, ya que si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie. Daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta, a pesar de lo que pueda separarnos, escribe el Papa. El capítulo octavo, titulado Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, el Papa describe lo siguiente. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El Papa asegura que la Iglesia Católica valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Hace también un llamado al respeto de la libertad religiosa. Esa libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes. Sobre la violencia y el terrorismo religioso, el Santo Padre advirtió que el culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. Ya casi al final del capítulo, el Papa retoma su llamado a difundir la cultura de la tolerancia, la convivencia y de paz que ya había esbozado en el documento sobre la hermandad humana por la paz mundial y la convivencia común, que firmó de manera conjunta con el gran imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, en febrero de 2019. El Papa asegura que se sintió inspirado en el pensamiento de otros hermanos que no son católicos, tales como Martin Luther King, Desmond Tutu y Mahatma Mohandas Gandhi. Concluye esta encíclica con una reflexión en torno al beato Carlos de Foucault, a quien describe como una persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Quería ser, en definitiva, el hermano universal, pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén. Así concluye el Papa la encíclica Fratelli Tutti, que es precisamente sobre la amistad social y que tiene un corte que permite ubicarse dentro de las encíclicas sociales de la Iglesia. El resumen anterior es una adaptación de la síntesis presentada por el Semanario Católico desde la Fe de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Muchas gracias por acompañarnos.